este ejército que ves, vago al hielo y al calor, la república mejor y más política es del mundo, en el que nadie espere que ser preferido pueda por la nobleza que hereda, sino por la que él adquiere, porque aquí a la sangre excede el lugar que uno se hace, y sin mirar cómo nace, se mira cómo procede. Aquí la necesidad no es infamia, y si es honrado, pobre y desnudo un soldado, tiene mejor cualidad que el más galán y lucido. Porque aquí a lo que sospecho no adorna el vestido al pecho, que el pecho adorna al vestido, y así de modestia llenos a los más viejos verás, tratando de ser lo más y aparentar lo menos. Entonces, a ver, yo tengo dos preguntas sobre la película esa que me has comentado, la de Operación Cicerón. Tú que has estado en embajadas y que sabes la información que es sensible, ¿la llamáis clasificada y no clasificada o cómo se titulan a esos documentos que son importantes? Sí, reservada o secreta, otros países dicen clasificada, pero sí, esto es frecuente en las comunicaciones de la embajada, el 30% se cifra, se cifra. Y en la embajada, en que hay bastante personal, hay un especialista. Un gabinete de cifra. Un gabinete de cifra, pero con personas. Con personas. En todas hay un gabinete de cifra, pero con personas en las que tienen ya una cierta relevancia. Sí. En las embajadas pequeñas, el diplomático más joven es el que cifra, o se turnan los dos más jóvenes. ¿Suele ser el diplomático más joven? Yo sí, los dos más jóvenes, a veces cuando hay mucha cifra, cifran 3 o 4, pero cuando hay 3 o 4 diplomáticos en la embajada, normalmente ya hay un cifrador especializado, no un diplomático. Pero yo he pasado toda mi vida cifrando en embajadas. Yo las 3 primeras que tuve... O sea que eso es un poco como el que entra de servicio. Al más moderno le ponemos a cifrar, o claro, es que coincide que es el que más... Bueno, claro, en Bolivia estábamos, el embajador y yo, cifrado yo solo. ¿Cifras tú solo? Yo solo. Bueno, en esta entrevista le hemos llamado criados, espías y embajadas, porque parece que en la película Operación Cicerón, que ahora si quieres vemos un tráiler... Bueno, en la película Operación Cicerón, el que descifra, el que vende los secretos... Sí. No los ha cifrado. No los ha cifrado. Es que los ha robado la caja fuerte antes de que sean cifrados. O después, cuando han sido descifrados. Entonces, normalmente eran cuando eran descifrados, porque eran despachos que le llegaban al embajador procedentes de Londres. Tiene un historial muy rico e interesante, y quiero recordar que la película anterior a esta fue nada menos que Eva al desnudo. Eva al desnudo, por la que él ganó el Oscar de mejor director. Sí. La película no se ganó Oscar, también tuvo el mejor guión. Tuvo el guión adaptado, me parece que tuvo también sus buenas críticas, y sobre todo que es un libro que está basado en una historia real. Está basado en una historia real. Que cuando el personaje existió. Lo que ocurre es que no estoy seguro si el personaje era turco o si era de Albania, que había sido... El Moisi, el ayuda de cámara. No, el ayuda de cámara, el protagonista de la película. Sí, en la vida real, no sé si fue turco o sí que era un albanés que había estado, que había crecido bajo el Imperio Turco, probablemente. Si tú ves esta película y la tienes que calificar, ¿qué le pondrías? Una nota alta, una nota alta. Sí, yo no le veo fallos a la película. Es creíble que el final fuese así, de que se han quedado con él los alemanes, eso no estoy seguro, pero la película es creíble, ocurrió, y todo lo que cuenta es creíble. Yo veo un poco de más de boato más, es decir, a los cócteles, los diplomáticos vestidos con uniforme de gala. O sea que, pues yo es un programa que sí que veo, el de Iker Jiménez. Yo también. Me gusta. También los jueves y domingos. Me da la sensación que vivo como en otro planeta. Sí, cuenta otras cosas que habitualmente otras cosas que digo, no... pues todo esto que está diciendo no lo han dicho en todo el día, ¿no? Así que es como un mundo irreal. Sí, todo eso. Por ejemplo, este domingo pasado, que contaba cosas que le habían pasado de niño a uno, no me acuerdo ahora quiénes eran, pero estas cosas que no se atrevían a contar, pero que bueno, que por fin se atrevieron a contar en una novela todo eso.
aquellas cosas que tú pasaban. Como poeta que eres, ¿no? Poeta y creador de eventos musicales y artísticos, ¿te fijas mucho en cuando éramos niños o cuando tú eras niño? ¿O la parte de tu infancia ha dicho, eso ya te ha pasado? No, es fundamental. ¿Sí? Es fundamental la parte de cuando uno era niño y todo eso, las cosas vividas, lo que de algún modo portabas, porque yo estoy convencido de que el niño nace sabiendo y después va perdiendo lo que sabía. Fíjate, yo vi la película de la que estamos hablando, Un día en Nueva York, la vi de pequeño. En el cine Victoria, en Francisco Silvela. Y yo recuerdo la impresión que me hizo ver los rascacielos y los marineros y salir de pequeño, tendría 5 años, mirando hacia arriba al techo, a ver si veía el techo que tenían pues, los pisos de 10 o 12. Yo recuerdo. Bueno, yo soy un ser no nacido, como sí, lo sé, sabes. No tienes nunca has nacido, como poeta nunca has nacido y no perteneces a ninguna generación, ¿no es? Pero yo recuerdo cuando decían que era niño, que contaban que yo era un niño y tal, decirle a mis amigos y todo esto, dice, no, un día no lejano subirás a la terraza de tu casa y desde ahí verás todo el mundo. Verás todo el mundo y verás lo que sucede en cualquier parte del mundo y todo esto. Eso sucede hoy, pero yo lo contaban en aquel momento, lo contaba a todos mis amigos. Los amigos me miraban, bueno, soportar en disfrute, que te permite disfrutar del día a día, del momento, de lo que está sucediendo en ese momento. Y en esta película, Un día en Nueva York, es fundamental eso. ¿Has estado en Nueva York? Claro, ese disfrute absoluto a través de la danza, del amor, aquello que queda del aire, agotado el oxígeno, que es el temblor. Ese temblor, que es el amor. En la película está absolutamente presente. La búsqueda de la chica, la Miss Torniquete, ¿no? Miss Torniquete, que él piensa que es alguien importante, ese amor que es de cine. Absolutamente de cine. La ve a ella y ya está, queda absolutamente prendado. Ella de él. Esa película hoy en día no se podía hacer. Esa película... sin meter sexo cacha o como dicen ahora, o todo tipo de posicionamientos. No, se podría. Lo que pasa es que ahora, pues, no encajaría. Ahora, claro, te vienen con 50.000 cosas. Condicionamientos para decir, ponme esto, ponme cosa, pero a mí es una película absolutamente magistral, extraordinaria. Se ve la mano de Stanley Donen ahí. Stanley Donen, Gene Kelly, todos... Bueno, Frank Sinatra, las actrices, todos. Que ver a él en la Miss Torniquete. Es una historia. Ann Miller. Oye, una cosa que yo quería. Tengo dudas. Lo del Instituto Español de Estudios Estratégicos. A ver, el IEEE. Somos el mundo de las siglas. Del mundo de las siglas, sí. Que está en el CSDEN. Está en el CSDEN. ¿O te he ofrecido café? ¿Quieres café o quieres? Tengo, muchísimas gracias. Sí. Está en el CSDEN, en el Centro de Estudios Superior de la Defensa Nacional. Eso es. O sea, todo siglas. Pero, a ver, dentro de lo que son. Estás allí trabajando como analista, entiendo, del Instituto. Para conocer la historia, lo que viene, lo que ha habido. A ver, mi materia allí yo soy analista de la zona del Indo-Pacífico, lo que se ha venido denominando de siempre Asia-Pacífico. Asia exactamente. Pacífico, sí. Allí somos un grupo de analistas civiles y militares y bueno, pues tenemos un poco dividido el mundo en áreas geográficas y también temáticas, ¿no? A mí en concreto es esta de Asia-Pacífico, ¿no? Y la película, bueno, la conoces, Emperador, ¿no? Sí, Emperador, sí. Si quieres vemos un tráiler, ahora vamos a ver un tráiler. El general MacArthur quiere verle. El presidente me ha dado 10 días para investigar el papel del emperador durante la guerra. Porque claro, aquí en esta película nos habla de un vencedor claro y un derrotado claro. Pero muchas veces ya no se llega a esos niveles, sino que antes de que el vencedor sea claro, el que va a ser derrotado llega a una especie de entente cordial, ¿no? Sí. Yo creo que esto ¿Cómo se construye la paz? Es un dilema también. Es un dilema también muy interesante, ¿no? Y luego, porque incluso existe una
una paz perfecta o una paz que pueda optar a ser, vamos a decirlo así, perpetua o continuada en el tiempo, pues la verdad que la historia, y por ejemplo esta película, hablando del tema del tema de la Segunda Guerra Mundial, de la guerra en el Pacífico, no lo pone así. También es verdad que es mejor una mala paz o una buena guerra. Es decir, eso, por lo menos... Eso me está llamando al silogismo. A ver. Claro, es que por lo menos que... Y es lo que plantea la película también, ¿no? Es decir, ¿qué es mejor? Cerramos ya este episodio, donde por cierto Estados Unidos también tuvo algunas cosas de las cuales... Algunos claroscuros. De las cuales pudo ser acusado, y de hecho en la actualidad sigue siendo acusado, las bombas nucleares, ¿no? De Nagasaki e Hiroshima. Pero bueno, cerramos ese episodio de una forma que no nos estemos matando y continuamos adelante, o seguimos matándonos ya sin sentido, quién sabe hasta dónde, porque al final acabas perdiendo un bando y el tuyo propio, ¿no? ¿Has venido bien al final? Sí. He llegado sin problema. ¿Ha venido en barco o ha venido en coche? Aquí era un poco difícil, el Manzanares estaba... El Manzanares estaba ocupado. A ver, yo tengo una pregunta del anterior programa, que siempre cuando haces un programa se te quedan las preguntas como pendientes, ¿no? Cuando comentaste lo del Odyssey, de la recuperación de ese patrimonio español, ¿no? Para decirlo, si digo alguna palabra inconveniente, tienes permiso para corregirme, ¿eh? Yo, claro, cuando vi esa serie de La Fortuna, que es la que vamos a tratar un poco hoy, para hablar de un tema que es, como dicen en la serie, nuestra alma, yo, según veía la serie, me parecía increíble todo el esperpento que se monta, y claro, yo creo que sí me gustaría que tú, que has sido historiadora y has estado muchos años en los museos militares, nos digas un poco, ya no qué es lo que hay de parte de verdad o de mentira en la película, porque todas las películas y series tienen una parte de ficción, ¿no? Pero sí, si realmente ha sido tan titánico el esfuerzo por conseguir, o que nos enmarques un poco cómo surge lo de recuperar este tesoro. Yo le llamo tesoro porque... Tampoco está tan mal, porque de hecho la empresa Cazatesoros, que expolió ese patrimonio español, como tú has dicho, lo llamó siempre tesoro. Así que lo digas tú, pues está bien, porque en la prensa salía también como tesoro. Salió como tesoro, además muy, muy gracioso, salió como tesoro del Black Swan, porque esta empresa, cuando... Black Swan, que significa cisne negro. Cisne negro. Cisne negro. Cuando encontró este tesoro, lo que llamo tesoro, dijo que estaba en un punto del Atlántico, matizó de una forma muy sagaz, fuera de la jurisdicción de ningún país, y decía que era de un buque no identificado, no se sabía qué buque era, y lo llamó Black Swan, que también tiene su gracia, ¿no? Pues Black Swan, por la teoría del cisne negro del filósofo libanés, ¿no? Sí, Nassim Taleb se llama. Nassim Taleb. Eso es. Bueno, pues España sí que hizo un esfuerzo, sí que hizo un esfuerzo titánico, como tú has dicho, porque se unieron todas las fuerzas. Participó el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Real Academia de la Historia, participaron la Junta de Andalucía para demostrar que eso no era el Black Swan, sino que era la fragata de Nuestra Señora de las Mercedes. Desde el primer momento en que la prensa publicó la fotografía del fundador de la empresa Cazatesoros, que era Odyssey, Greg Stem, salía así, una foto como muy emblemática, sujetando una moneda y rodeado después con 600 cubos de monedas. Y dijo que había encontrado la mayor cantidad de monedas jamás encontrada nunca en el mar, lo había encontrado él. España empezó a sospechar desde el principio, en primer lugar, porque si miramos con un poco de atención lo que él sostenía en la mano, era un real de A8, una moneda de plata española. ¿Hay muchas películas entonces de ajedrez? De ajedrez, sí. Ahí es un tema de películas que está. Incluso hay alguna española de hace poco sobre un prisionero en un campo de concentración, que el ajedrez pues le sirve. En muchas películas lo común es que el ajedrez a un prisionero o a alguien que está en una situación le sirve de vía de escape, ¿no? Mental. Muy bien. No sabía. Ya hablaremos un día de ajedrez. Claro, otro día. Bueno, ¿qué tal? Pero hoy tocan toros. Aunque hoy ya es un mes de vuelta de colegio, septiembre y eso, pero bueno, ¿qué perspectivas hay para el curso? ¿Hay
Hay cosas nuevas, vas a hacer cosas nuevas, vas a seguir en tu Ministerio de Defensa. Bueno, yo sigo ahí donde estoy, sí, pendiente de renovar, porque ya sabes que renuevas cada año a año, claro, pero bueno, aparecen siempre proyectos nuevos. Como los futbolistas, ¿no? Igual que Modric, a ver si aguanto hasta el Mundial. Hasta el Mundial. Y luego te iba a comentar una cosa. ¿Esto que también como los toreros? ¿Los toreros también renuevan por año o no? ¿O estos son... Bueno, los toreros se plantean las temporadas, ya sabes, ¿no? Tienen la temporada española y la temporada americana, claro. Entonces hacen... Y como además hay un cambio, porque cuando aquí es verano, allí es invierno, pues... Hacen la América, sí que llaman. Hacen las Américas. Sí, es verdad. Claro. Bueno, yo puse aquí, vamos a ver, liturgia y valor, para hablar de que algo que es tú que lo conoces como militar en activo. El valor se supone a veces al militar, se le acredita cuando ha hecho una buena cosa, y al torero también. Entonces me parecía que eran, no sé, como dos puntos con bastante cosas en común. Claro. Pues se puede aproximar ¿Tú cómo lo ves eso? la milicia y la tauromaquia desde muchos puntos de vista. ¿Sí? Entonces me propusiste el valor y la liturgia, el valor... Pero se puede cambiar, estamos en la televisión admite todo. Claro, pero la película que me propusiste trata el tema del valor y lo trata desde todos los puntos de vista. Y entonces por eso es espectacular el planteamiento de cómo... Tarde de Toros, la película del 56, ¿no? Es una película espectacular. Vemos un trailer. Espectacular, una película espectacular. Y así en todas partes, donde toreamos nos asedian las mujeres. También, amigo Jiménez. Intermedio. Visite nuestro bar. Sí, exactamente. Sí. Pues estaban muy bien, los bares de los cines estaban muy bien. Sí, estaban preparados para eso. Y los folletines que te daban, yo no los recuerdo, pero había unos folletines que te daban, y lo de cuando decía que hay bombones y chuches en el entresuelo. Bombón helado, claro. Bombones helados y tal. Pero te decía lo del valor. Porque a ver el valor, a ver cómo se come el valor, porque en el mundo militar parece que, bueno, tienes que tener valor, si no es que eres un inútil, ¿no? O un negado. Claro, pero el valor es una virtud que de entrada presupone el miedo. Es decir, si no hay miedo, no hay valor. Es decir, y el miedo es... El temor es algo natural y además humano, lógico. Humano. Quiero decir, es el instinto de supervivencia. Ante un peligro, lo primero es sentir temor, porque hay que protegerse. Y entonces ahí viene el tema del valor, y el valor es cómo uno afronta el miedo, y lo puede afrontar de muchas maneras. Como todas las virtudes, hay que buscar el equilibrio. ¿Cómo? Tú vives en Yuncos. Sí. Pueblo de Toledo. Sí, en Yuncos, porque quise salir de Toledo, de Madrid. Estaba muy cerca de aquí, la calle Antonio Leiva, tenía mi estudio. ¿Y te fuiste de ahí para...? Me fui a Toledo para estar más tranquilo y estar más en el campo, poder trabajar más a gusto. Y la verdad es que muy bien. ¿Y trabajas muy a gusto? Sí. Pero vienes mucho a Madrid. A Madrid, sí. A Madrid siempre que puedes. Vengo bastante. Viajo por toda España, porque claro, yo... Voy donde me llaman para rescatar héroes, ¿no? Y hacer mis eso es el tema que hemos elegido, si hay héroes. Sí. Y te lo pregunto, quiero preguntar a ti, que tú eres el que has plasmado a muchos héroes, ¿no? En tus esculturas. Claro que hay héroes. Héroes y muchos. Tenemos un país con muchísimos héroes que hay que sacar del olvido, ¿no? Y hay que hacerlo desde diferentes medios. Desde uno de los medios es la escultura, que es mi profesión. Pero sí, hay que sacar la memoria de nuestros héroes. ¿Cuándo te dio a ti por los héroes? Pues, a ver, mi padre era escultor. Era un escultor. Tú eres, o sea, vienes de familia escultora. Sí, mi padre de familia escultora y militar. Mi vocación real era el ejército, o sea, la milicia, ¿no? Bienvenido al club. Sí, era lo que yo perseguía y lo que me gustaba de ver a mi tío Salvador, las fotos de mi abuelo, de mi bisabuelo, y llegar a mi tío Salvador a casa todos los días en los años 70, 80, vestido de militar, pues me gustaba mucho. Te impulsaba. Claro, pero acompañé a mi padre también en el estudio, ya desde jovencito me gustaba el arte y al final ahí encontré mi vocación. Y bueno, la desarrollé. Y dentro de lo que es el mundo de la historia de España, encontré mi camino dentro de la escultura, en la escultura monumental, y es hacia donde me enfoqué. La escultura, es que soy un poco... No me sé bien el lenguaje. La escultura monumental. Escultura monumental
Hay diferentes tipos de esculturas. Están los artistas, los escultores que enfocan su camino hacia la escultura de galerías, de exposiciones, de museos y demás. Pero yo lo que quería era hacer esculturas de gran formato, porque otro maestro mío fue Juan de Ábalos. Juan de Ábalos. Juan de Ábalos. Y él me enseñó mucho, pero aparte yo la admiraba desde pequeño, Juan de Ábalos, por las esculturas gigantescas que había realizado, ¿no? Y es un poco lo que yo quería hacer. Lo que pasa es que vivimos en una época en la que es muy difícil que las instituciones apoyen a los artistas, ¿no? ¿Eso está valorado institucionalmente, el ser escultor de héroes o de cierta componente militar? ¿O está visto nada más que a nivel ministerial y poco? A ver, la verdad es que ayuda estatal no hay ninguna. En otras épocas, sí, cuando mi padre modeló con Juan Cristóbal el Cid de Burgos, o muchísimos monumentos. Lo modeló tu padre. Lo modeló mi padre. ¿La estatua que hay del Cid a caballo? Sí, sí. ¿Esa es de tu padre? Esa es de mi padre como ayudante de Juan Cristóbal. Ahí mi padre tenía 20 años y que es cuando ganó la segunda medalla nacional de Bellas Artes, ¿no? La verdad es que tienen una pinta. Han ido bajando. Oye, una cosa que te quería yo consultar, lo de las asociaciones de recreación histórica, que siempre me ha llamado la atención, porque a ti es una actividad, vamos a decir, un hobby, es una forma de vida, es un entretenimiento. ¿Cómo lo calificas tú? Desde luego, de forma de vida te puedo asegurar que no. Porque de eso no vives, ¿no? De eso no vivimos. Si tuviéramos que dedicarnos a comer de ello, desde luego pasábamos más hambre, pero te lo puedo asegurar. Sí. A ver, lo del tema de la recreación histórica o lo de las asociaciones de recreación histórica, yo lo defino como una relación de personas que se unen para realizar una actividad en la cual disfrutan todas esas personas haciendo lo mismo. De hecho, yo no he fundado una asociación de recreación histórica, sino que me he integrado en una que ya estaba hecha. De hecho, el primer contacto indirecto que tuve con esta asociación de recreación histórica fue en el año 2019 y además totalmente indirecto con la misma asociación de recreación histórica que estoy ahora mismo y curiosamente con un evento que montaron en el Museo del Ejército de Toledo. En el 2019, en el Museo del Ejército de Toledo, coincidiendo con... O sea, que antes de la pandemia. Antes de la pandemia, porque luego ya sabes la que se montó, que si estoy en casa encerrado, que no puedo salir, que que no me deja, que salgo a pasear al perro, que el otro que no sé qué. Oye, qué mal llevamos lo de estar encerrados los españoles, ¿eh? Qué mal lo llevamos. Lo llevamos fatal, ¿verdad? Qué mal lo llevamos. ¿Y cuánta gente quería coger perro ese día para poder salir a la calle? Vamos. Que se pagaba el tema de coger, oye, te doy 50 euros para coger y salir a pasear al perro. Exactamente. Es que se nos ha olvidado, pero fue muy duro, ¿eh? Fue muy duro aquello. Parece que fue hace mucho, se ve muy lejano, pero estamos hablando de hace 5 años. Oye, hemos elegido, que creo que te ha parecido bien, la película El día más largo para... A mí me ha gustado mucho la elección. Y si te parece, vemos un pequeño tráiler. Y luego Perfectamente. seguimos un poco charlando de esa película The Longest Day, El día más largo de 62. Correcto. Me gustaría meterme en un tema de estos de recreación histórica, me gusta el tema y me atrae. Siempre te ha gustado la historia. A mí me ha gustado la historia militar mucho. La historia militar más que la historia militar. La historia militar me ha gustado mucho y estaba metido en esto y había ido a Normandía en el 74 aniversario precisamente con un amigo mío que también está en la asociación. La asociación se llama Asociación de Recreación Histórica. Asociación de Recreaciones Históricas Overlord 101 Airborne Toledo. Sí, porque si no, no duermes. Aunque ahora ya, como no tengo obligación de madrugar, pues a lo mejor tampoco. ¿Cómo lleva eso de la obligación de madrugar? Es de las cosas más
apreciadas de la jubilación, yo creo. El no madrugar. El no madrugar. Pero tú tampoco he tenido que madrugar muchísimo de estar fichando temprano, pero bueno, que estás más cansada, más pendiente. Entonces de repente te das cuenta y dices, si todos los días es viernes. O sea, claro. Eso es estupendo. Sí. Pero yo te quería un poco comentar, a ver si no te importa, antes de que hablemos de la película, del tema que hemos elegido, defender y preservar el arte, ¿no? Como parte del patrimonio, tanto cultural, militar, social de un país, ¿no? Tú que eres, los estudios son de periodista, tú arrancaste como periodista, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue caer en la Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa, que antes era Círculo de Tecnologías para la Defensa? ¿Cómo es ese salto en paracaídas? A ver, antes de estar en la Fundación, yo creo que estaba trabajando en Radio España. ¿Radio España? Radio España, la de Manuel Silvela 9, aquella, ¿te acuerdas? Sí, Manuel Silvela 9, que eso estaba en... cerca de entre Bilbao y Alonso Martínez. Y Alonso Martínez. Sí. Manuel Silvela, una emisora de las decanas de Madrid. Radio España. Sí. Estaba colaborando allí. Y entonces existía una cosa que se llamaba Círculo de Electrónica Militar. Te quería comentar, el círculo más o menos, yo creo que estamos en la misma situación de saber lo que es, y los que nos oyen también. Y el tema de preservar el arte, hemos elegido la película El tren. Sí. ¿Qué te ha parecido esta película? Me ha gustado muchísimo. A mí me gustan mucho las películas de esa época. De esa época, ¿verdad? Porque te retrotraen a otros... Vamos a ver un pequeño tráiler. Vale. You know what's on that train? Painting. Art. The national heritage. The pride of France. Obras de arte que, bueno, yo voy a clase de pintura, entonces tengo una especial pasión por la pintura. Sí. Entonces eso me atraía mucho y luego, claro, que era un expolio, ¿no? Se las querían llevar y cómo luchan todos, porque sí que quería apuntar una cosa que me ha llamado la atención cuando salen las cajas, cuando están guardando los cuadros y van poniendo 4 de Cézanne. El comienzo es espectacular. Sí. ¿Verdad? Sí, es. Por la noche, que llegan esa patrulla ahí, de noche se abre el Museo de Poix, y entran ahí y está la mujer todavía trabajando, y el otro dice, esto es un arte degenerado. Sí. Y de repente, los letreros, dice, venga, y empiezan a embalar cuadros y cómo le van organizando lo que va en cada caja. Sí. Pero hablan de los cuadros como el tesoro de Francia, ¿no? Sí. Y sin embargo me llama la atención pues que hay muchos pintores franceses, pero están Picasso y Miró, pero se los apropian como... Bueno, también tendremos nosotros aquí en el Prado cuadros de pintores que no son españoles, aunque en el momento que pintaron seguramente que sí eran españoles, ¿no? ¿Qué tal tu viaje? Bien, cómodo. Bien, sin problemas. Oriente Medio... Sí, sin novedad. Sin novedad. Ha sido un viaje para atender cosas con amigos que había que atender y sobre todo para ayudar. Para ayudar. Es importante. Muy bien, eso está bien. Oye, lo último que hablamos de las películas estas en blanco y negro, como esta, como la que hemos comentado, la del puente. Sí, la verdad es que es una... ¿Cómo la catalogas tú esta película? Bueno, para mí es una película que yo... ¿Teatro? Sí, no, pero es que es una situación un tanto muy peculiar que me retrotrae a situaciones como las de la llamada hora cero, de principios de después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, cuando está todo por hacer, ¿no? En ese sentimiento en esa sensación, este sentimiento de provisionalidad. Hay muy pocas películas que narren el sentimiento, esa sensación de provisionalidad, entre destrucción y construcción, de estar todo por hacer. ¿Está más para destruir o para construir? Sí, es una película que está presta para construir. No. ¿Pero por qué? 1959. Es del 59. Claro, es el año que nací yo. Es el momento en que ya Alemania estaba inmersa en el plan Marshall, estaba construyéndose lo que sería la futura Alemania. Se habían iniciado
los planes de desnazificación, de democratización y de reeducación de la sociedad alemana tras la Segunda Guerra Mundial. Otra generación ya. Claro. Y sobre todo eso se narra muy bien en la película. Entonces, a mí me gustan las películas que como sociólogo, que tratan esa relación. La evolución de la sociedad. Claro. Y evidentemente era una película que marca un punto de partida también para lo que querían o que se pretendía que fuera la nueva Alemania. Hablamos del 59, donde estaba todo por hacer. Es decir, o se estaba iniciando la imagen estructural de la nueva Alemania. De la nueva Alemania ya desnazificada. Desnazificada. Sí. Entonces, una frase, y Bernard Vicki, que creo que es el que la dirige. Sí, es fenomenal. Preciso. Hay una frase en la película que es extrapolable a cualquier militar de cualquier ejército, de cualquier época, de cualquier ideología, de cualquier país. A ver, que parece que sé cuál vas a decir. Cuando le pregunta el oficial al sargento, ¿y usted cuánto tiempo lleva en la guerra? Dice, yo 7 años, mi teniente. Dice el sargento que está más ¿y qué ha aprendido usted en estos 7 años? Y dice el sargento, dice, a esconderme. Sí. Quiero decir que cualquiera que sea la ideología, cualquiera que sea el ejército, cualquiera que sea el país, cualquiera que sea la tierra, los ideales que se defiendan, al fin y al cabo, cuando se entra en combate, entra en liza el instinto más básico del ser humano, que es el de la supervivencia. Claro, eso lo dice Kubrick en La chaqueta metálica, cuando dice la mayor gloria de un combatiente es sobrevivir. Exacto. Aquí la más principal hazaña es obedecer. Y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son. Caudal de pobres soldados que en buena o mala fortuna, la milicia no es más que una religión de hombres honrados.